Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son fanáticos de las historias que nos llegan desde el mundo de las series y la farándula, creo que este vídeo les va a encantar. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un secreto que finalmente parece estar saliendo a la luz y que involucra a dos nombres que seguramente reconocen, Kerem y Hande. Si han escuchado bien, el título de hoy es Kerem cocina para Hande, su secreto revelado. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, los rumores, las pistas y esa pregunta que muchos se hacen, ¿qué hay detrás de esta aparente conexión culinaria entre Kerem y Hande? Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Así que, ¿por dónde empezamos con esta historia? Bueno, todo parece girar en torno a unos rumores y unas pequeñas señales que los fans más observadores han estado captando. Se sabe que Kerem Bürsin es una persona bastante activa en redes sociales, y Hande Erçel, bueno, ella también. Lo interesante es cómo en ciertos momentos, sus publicaciones parecen cruzarse, o mejor dicho, conectarse de una manera que sugiere algo más que una simple coincidencia. Y es aquí donde entra la parte de la cocina. Varios de ustedes, nuestros fieles espectadores, nos han escrito pidiendo que hablemos sobre Kerem y su supuesta habilidad para cocinar para Hande. Se dice, se comenta y hay algunas fotos y vídeos que parecen confirmarlo, que Kerem tiene un lado secreto de chef y que al parecer, no le importaría ponerlo en práctica para Hande. Vamos a ser honestos, el mundo del entretenimiento a menudo nos presenta estas pequeñas burbujas de misterio y especulación. Y cuando se trata de parejas que han cautivado al público, como lo hicieron Kerem y Hande en su momento, o como algunos fans aún esperan que lo hagan, cada detalle se magnifica. La idea de que Kerem, este actor carismático y siempre en movimiento, se tome el tiempo para preparar algo especial en la cocina para Hande, es una imagen bastante romántica, ¿no creen? Pero, ¿es solo una fantasía de los fans, o hay algo de verdad en todo esto? Las primeras pistas surgieron, si no me equivoco, hace ya algún tiempo. Vimos a Kerem compartiendo en sus redes sociales imágenes de él mismo en la cocina, experimentando con ingredientes, cocinando platos que parecían bastante elaborados. Algunos pensaron que era solo un hobby, una forma de relajarse. Pero luego, ¡bam!, parecieron comentarios sutiles, menciones indirectas, e incluso algunos seguidores que juran haber visto a Hande disfrutando de alguna de estas creaciones. Es la magia de las redes sociales, ¿verdad? Un pequeño detalle, una foto borrosa o una frase encriptada, y de repente miles de personas están descifrando un código secreto. Y es que, para ser justos, la imagen que proyectan ambos actores es la de personas con vidas ocupadas, siempre en sets de filmación, en eventos, viajando. Si Kerem realmente dedica tiempo a cocinar para Hande, esto nos dice algo sobre la importancia que le da a esos momentos íntimos. No es solo un gesto público, sino algo personal. Y ahí es donde reside el atractivo de este secreto revelado. No es una noticia oficial, no es un comunicado de prensa, es algo que se filtra, que se intuye y que nosotros, como fans, nos dedicamos a investigar y compartir. Hablemos de los detalles. Se ha especulado sobre qué tipo de platos podría estar cocinando Kerem. ¿Será algo tradicional turco, dada su herencia? ¿O quizás algo más internacional, algo que haya aprendido durante sus viajes? Hay quienes dicen que le gusta experimentar con recetas italianas, otros que lo han visto intentando postres. Lo cierto es que la imagen de un hombre cocinando, especialmente si es alguien que asociamos con la acción y el glamour, siempre tiene un toque especial. ¿Y Hande, qué papel juega ella en esta historia? Bueno, ella es la receptora del arte culinario de Kerem. Y por lo que se rumorea, parece que lo aprecia mucho. Los fans han notado, y esto es donde se pone interesante, que en ocasiones, después de que Kerem comparte alguna foto de su cocina, Hande publica algo que sugiere que ha probado algo delicioso. Podría ser un MMM en una historia, o un comentario vago sobre una comida especial. Pequeños gestos que para los detectives de la farándula que somos nosotros, gritan, hay algo aquí. Consideremos el contexto. La industria del entretenimiento turco es conocida por su intensa vida de las celebridades y la gran atención que los fans prestan a sus ídolos. Kerem y Hande en particular, tienen una base de seguidores masiva y muy apasionada. Cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, se analiza hasta el último detalle.
Y la idea de Kerem cocinando para Ande se ha convertido en una especie de símbolo de su conexión. Un signo de afecto que va más allá de las cámaras. Es importante recalcar que hasta ahora, todo esto se basa en especulaciones, en pequeñas pistas, en interpretaciones de los fans. No hay una declaración oficial que diga, sí, Kerem cocina para Ande y ella adora su comida. Y precisamente por eso es un secreto revelado, de forma no oficial. Es un secreto que se ha ido desvelando a través de las acciones y las interacciones que hemos podido observar. Piensen en la cantidad de personas que están interesadas en Kerem y Ande como pareja. Muchos de ellos, después de haberlos visto juntos en pantalla, desearían que su conexión fuera real en la vida. Y la idea de que Kerem esté cocinando para Ande, demostrando de esta manera cuidado y atención, alimenta esas esperanzas. Es un tipo de gesto que resuena con la idea de una relación sólida, de un apoyo mutuo. Y aquí es donde entra la psicología del fan. Cuando nos gusta un actor o una actriz, tendemos a querer creer en sus vidas privadas, a imaginar escenarios románticos. Y si esos escenarios involucran gestos tiernos como cocinar, la fantasía se vuelve aún más atractiva. Es como si estuviéramos viendo un episodio especial de su serie, pero en la vida real. Además, seamos sinceros, la habilidad para cocinar es un rasgo atractivo. Si un actor popular como Kerem, que a menudo se le asocia con un estilo de vida activo y a veces un poco desenfrenado, demuestra tener esta faceta hogareña y cuidadosa, añade una nueva capa a su personalidad. Y que esta habilidad culinaria se dirija hacia Ande, una actriz igualmente querida, hace que la historia sea aún más conmovedora. Podríamos especular sobre los tipos de ingredientes que Kerem usaría. ¿Serían ingredientes frescos, orgánicos? ¿Buscaría la perfección en cada plato? ¿Sería un cocinero experimental o preferiría las recetas clásicas? Todas estas preguntas, aunque no tengan una respuesta definitiva, son parte de la narrativa que los fans crean alrededor de esta historia. La revelación del secreto de Kerem cocinando para Ande se produce de forma gradual. Primero, vemos a Kerem cocinando. Luego, algunos fans notan la ausencia de Ande en ciertas ocasiones, o su presencia en lugares donde Kerem podría haber estado. Y finalmente aparecen esas sutiles menciones, esas pequeñas pruebas que hacen que todo encaje. Y es que en el fondo, todos apreciamos los gestos de cariño. La idea de que alguien dedique tiempo y esfuerzo a prepararnos algo especial, especialmente si es comida, es un acto de amor y cuidado. Y cuando se trata de figuras públicas que admiramos, estos gestos se vuelven aún más significativos. Ahora entendemos que no todos los fans comparten la misma intensidad de interés en estos detalles. Algunos simplemente disfrutan de las series y los personajes. Pero para un sector importante de la audiencia, el seguimiento de la vida privada de los actores es parte de la experiencia de ser fan. Y este secreto de Kerem cocinando para Ande se ha convertido en un tema de conversación recurrente. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de esta historia. Los hashtags, los comentarios en las publicaciones, las teorías de los fans que circulan por plataformas como Twitter e Instagram, han alimentado constantemente esta narrativa. Es un ciclo de descubrimiento, especulación y compartición. Y lo que hace que esta historia sea tan intrigante es precisamente su ambigüedad. No es una verdad absoluta, sino una posibilidad que se ha convertido en una creencia para muchos. Y esa es la belleza de estas historias de la farándula, nos invitan a imaginar, a soñar, a conectar con nuestras celebridades favoritas de una manera más personal. Podríamos incluso pensar en cómo esto podría haber influido en su relación. Si la cocina se convirtió en un punto de encuentro, en una forma de compartir tiempo juntos, esto podría haber fortalecido su vínculo. Son esos pequeños detalles de la vida cotidiana los que a menudo definen la solidez de una relación. En resumen, la idea de Kerem cocinando para Ande, aunque no sea una verdad oficial confirmada, se ha convertido en una narrativa popular entre los fans. Se basa en observaciones sutiles, en interpretaciones de publicaciones en redes sociales y en el deseo de ver a estas dos estrellas conectadas de una manera íntima y afectuosa. La revelación es más un descubrimiento colectivo de los seguidores que un anuncio público. Y es precisamente esta aura de misterio y romanticismo lo que ha hecho que esta historia resuene tanto. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos explorado el misterio detrás de Kerem cocina para Ande, su secreto revelado. Hemos viajado por los rumores, las pistas y las especulaciones que han rodeado este tema.
Hemos visto cómo la observación detallada de los fans y la magia de las redes sociales pueden crear narrativas tan cautivadoras. Es fascinante cómo un simple acto de cocinar, o la sugerencia de que ocurra, puede generar tanta conversación e interés. Les agradezco enormemente por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan encontrado este vídeo tan interesante y entretenido como nosotros al prepararlo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem es un cocinero secreto? ¿Les parece romántico este gesto? ¿Han notado ustedes mismos alguna pista que se nos haya escapado? Por favor, dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestras discusiones. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que ven por ahí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o simplemente aquellos que disfrutan de las historias detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.